Un saludo para todos y todas. Soy Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, perteneciente a la firma Es Tu Futuro Abogados. Hoy vengo a hablarles sobre el traslado entre regímenes pensionales, es decir, cuándo me puedo trasladar a Colpensiones estando en un fondo privado o cuándo me puedo trasladar para un fondo privado estando en Colpensiones. Comencemos. Recordemos que actualmente en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media. La norma establece que nos podemos trasladar cada 5 años entre regímenes, pero no podrá ser más allá de 47 años mujeres y 52 años hombres, es decir, antes de cumplir esas edades debemos haber tomado la decisión de qué régimen nos conviene más y poder trasladarnos oportunamente. Entonces, la norma establece que no podemos trasladarnos cuando nos falten menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es decir, antes de los 47 mujeres y antes de los 52 años hombres. Ahora bien, es muy importante que tomemos esta decisión oportunamente y a tiempo para que no nos veamos abocados a iniciar un proceso ordinario laboral. ¿Qué significa esto? Que para quienes dejaron pasar el término de traslado y no lo hicieron, pues aún es posible trasladarnos, pero vía judicial. Debemos iniciar una demanda contra los fondos de pensiones para probar la falta de asesoría, la falta de información, que no nos explicaron las consecuencias que nos traería el traslado, que no nos hicieron simulaciones, no nos hicieron proyecciones y por ende ese traslado que yo hice de Colpensiones al fondo privado y que no regresé a Colpensiones por esa falta de información, entonces ese traslado sea ineficaz y como consecuencia de esa ineficacia podamos regresar a Colpensiones. Entonces, para quienes estuvieron en Colpensiones inicialmente o en el Seguro Social, se fueron a un fondo privado y no se regresaron a Colpensiones antes de la edad, pues aún es posible obtener ese traslado, solo que ya no se haría en una reclamación cualquiera como se hace antes de la edad límite, sino que debemos someternos a un proceso ordinario laboral. Este proceso ordinario laboral se adelanta ante los jueces laborales del circuito y es una demanda que puede tardar aproximadamente entre 2 y 4 años. En esta demanda, como les indiqué, se pide la ineficacia del traslado de régimen y como consecuencia de ello poder regresar a Colpensiones y pensionarnos con los beneficios que tiene Colpensiones actualmente, que es que nos promedien nuestros salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida y que nuestra mesada pensional sea superior. Es muy importante para quienes tienen salarios altos tomar esta decisión oportunamente. ¿Por qué? Porque se llevan la sorpresa a la hora de ir a reclamar su pensión de que su pensión en el fondo privado va a ser de un salario mínimo o similar, mientras que en Colpensiones hubiese sido el doble, el triple o más si se hubieran trasladado oportunamente. Entonces es muy importante que con tiempo, antes de cumplir la edad, puedan hacer, inclusive ya los fondos están haciendo, pues porque la ley también los obliga, la doble asesoría. Antes del traslado, antes de cumplir la edad límite, o sea 47 y 52, estos fondos están en la obligación de contactar al afiliado, de explicarle las ventajas y desventajas de permanecer en el régimen al que se encuentren afiliados en ese momento y que puedan tomar una decisión acertada. Ahora bien, quienes se quieran trasladar entre regímenes y aún no haya pasado la fecha límite, solamente es llamar al fondo al que se encuentran afiliados, piden la doble asesoría en ambos fondos, digamos estamos en Porvenir y nos queremos trasladar para Colpensiones, o estamos en Protección y nos queremos trasladar para Colpensiones. Hay que pedir la doble asesoría en el privado, o sea en Porvenir y en Protección, o en Colfondos o en el Mutual donde estemos afiliados, hay que pedir la asesoría en Colpensiones, por eso se llama doble asesoría, porque es ante ambas entidades. Teniendo la doble asesoría, ya la constancia de que tuvimos la doble asesoría, solamente sería ir a radicar el formulario en el fondo al que queremos pertenecer para que nos acepten ese traslado, pero eso solamente lo pueden hacer antes de la fecha límite, antes de 47 años mujeres y antes de 52 años hombres. Para quienes dejaron pasar esa fecha, no se olviden
que aún es posible lograr ese traslado, con la demanda donde logremos la ineficacia del traslado y como consecuencia de ello el traslado a Colpensiones con todos los beneficios que trae regresar a Colpensiones. Es muy importante que tengan en cuenta que quienes cotizan con salario mínimo es indiferente estar en un régimen o estar en otro, porque en ambos regímenes la pensión va a ser del mínimo. Entonces no tengan temor que es que estoy en un fondo privado y que el fondo privado se va a volver ilíquido, se va a quebrar, pero no, si están con el salario mínimo pueden estar seguros de que ahí van a tener su pensión del salario mínimo sin necesidad de hacer demandas, de desgastarse en un proceso largo, costoso para obtener la misma pensión del salario mínimo. Entonces realmente esta demanda para obtener la ineficacia del traslado solamente le conviene a quienes tengan salarios altos. Por eso los invito para que revisemos sus historias laborales, definamos qué régimen es más conveniente para cada uno de ustedes y definamos si aún están a tiempo de trasladarse o si no, para iniciar el proceso ordinario laboral de ineficacia del traslado. Hasta pronto.